Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien. Voy a compartirles acá pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, ahí estamos viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, entonces hoy tenemos nuestra segunda sesión. En la primera habíamos revisado em, conceptualmente cómo es que funciona la electricidad. Habíamos revisado los diferentes modelos que existen. Revisamos el modelo de Bohr. Revisamos también el modelo de campos. Entonces la idea es conceptualmente seguir hoy con con la misma metodología, revisando cuáles son los parámetros fundamentales de la electricidad, cómo funcionan, cuáles son sus unidades. eh, y vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos, muy básicos, para entender mejor el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Esa es la idea de la clase de hoy y en general del curso. Apropiarnos de la ley de Ohm, de la ley de Watt, de las leyes de Kirchhoff, entenderlas bien, mirar cuáles son sus aplicaciones y utilizarlas correctamente. Listo, entonces hoy vamos a revisar rápidamente cuáles son las unidades básicas de medida. Las unidades básicas de medida son la tensión, la corriente, la potencia, la resistencia, se me olvidó ponerla ahí. Serían esas cuatro las fundamentales. Listo, entonces, em, habitualmente nosotros hablamos de tensión, hablamos de diferencia de potencial, hablamos de voltaje. Esos tres términos son sinónimos, nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces la idea es que entendamos de manera muy clara a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tensión. ¿Listo? Entonces, antes de explicarles, me gustaría escucharlo a ustedes qué idea o qué concepto tienen en la cabeza antes de ir a buscar en internet eh, relacionado con este parámetro. ¿Qué es tensión o qué es voltaje? ¿Qué se nos viene de primero a la cabeza? Alguien que Voltaje se anime. sería como la cantidad que llega y la tensión con la fuerza, por decirlo así, con la fuerza que llega. ¿Qué llega a qué, Ronald? Tensión y voltaje estamos hablando de lo mismo. Son sinónimos. Sí tiene que ver con la fuerza, pero hay que ser un poco más explícito. ¿Alguien más que se anime sin ir a mirar todavía el ChatGPT? Y ahorita lo miramos. Si no estoy mal, eso se podría representar también como un motor. Si no estoy mal, o sea, como la fuerza con que iría a arrancar. Sí tiene que ver con la fuerza. Sí, señor. ¿Alguien más se anima a dar una definición? ¿Cómo lo entendemos en la vida diaria? Profe, no le escuché bien la pregunta, me la repite, por favor. ¿Qué es tensión? ¿Cómo definimos la tensión? Estamos acostumbrados a hablar de tensión, de voltaje, de diferencia potencial. Expliquémoslo, resumámoslo en una Profe, ¿es frase. algo así como la Profe, fuerza con la que corre la corriente? Porque valga la redundancia. Sí, tiene que ver con la fuerza. es como la capacidad que tiene la corriente. Listo, entonces vamos a definirla de manera sencilla, que es la tensión. Entonces fijémonos acá
un corte de un pedazo de cable donde vamos a tener varias cargas. En la clase pasada vimos que estas cargas eran los electrones. Habíamos visto que la corriente eléctrica precisamente es el movimiento de esos electrones. La pregunta es, ¿quién mueve esos electrones? ¿Quién genera ese movimiento de esos electrones? Entonces, ese movimiento de los electrones lo genera o lo produce precisamente la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. Fíjese que acá tenemos una parte negativa y una parte positiva. Entonces, los electrones se van moviendo de la parte negativa a la parte positiva. Así es como funciona. ¿Quién produce esa tensión o quién produce ese impulso, por llamarlo de alguna manera? Lo producen las pilas, ¿cierto? Lo producen los alternadores, los generadores, las baterías. Entonces, si nos vamos a la definición estricta, cuando nosotros hablamos de tensión, estamos hablando de trabajo por unidad de carga. Entonces, el trabajo nosotros lo medimos en joules y la carga la medimos en coulombs. Y entonces, la tensión está referida al trabajo que hace una fuerza eléctrica a un joule, a un coulomb. ¿Listo? Entonces, esto obviamente es un poco más matemático, es importante entenderlo, porque de eso se trata el curso, de analizar bien los parámetros eléctricos para poder hacer una buena medición. Cuando usted le digan medir tensión, cuando le digan medir corriente, tenga claro cuál es la diferencia entre ellos y haga una buena medición. ¿Listo? Entonces, fíjese que acá en este dibujo, pues podemos resumir que alguien está empujando a una carga. ¿Quién es ese alguien? La pila, ¿cierto? La pila internamente, fíjese que tiene una separación de cargas, ¿ve? En un extremo están las cargas negativas, en el otro extremo están las cargas positivas. Cuando nosotros cerramos acá el circuito, hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos y se genera el flujo de corriente, única y exclusivamente cuando cerramos el circuito. Fíjese que cuando el circuito está abierto no hay flujo de corriente. Eso es importante también entenderlo. Cuando nosotros vamos a utilizar simuladores o vamos a utilizar herramientas computacionales o vamos a revisar las normas, los libros, nos van a salir estos símbolos. Estos símbolos son de corriente continua o de tensión continua. Cualquiera de los dos son válidos. Listo, entonces ese es el concepto de tensión. Es importante que tengamos en cuenta la definición. Entonces, acá en Colombia, el término más apropiado para referirnos a este fenómeno físico es el de tensión. ¿Por qué utilizamos voltaje? Precisamente porque es una palabra inglesa y la podemos utilizar, pero lo adecuado es utilizar tensión. Cuando hablamos de alta tensión, media tensión, baja tensión, niveles de tensión, es más adecuado que ir a hablar de voltaje, porque es como una mala traducción. ¿Listo? Entonces, no, para cosas ya más formales, para entrega de informes, para cosas de licitaciones, para cosas normativas, la palabra correcta es tensión. ¿Cuál es la unidad de la tensión? ¿En qué medimos la tensión? Voltios. Voltios. ¿Por qué en voltios? Porque estas unidades hacen honor a las personas que han trabajado en su descubrimiento. Entonces, voltio es en honor a este señor, Alessandro Volta,
que fue el que inventó la pila eléctrica. Dice que esto fue en el siglo XVIII. Ya llevamos pues bastante tiempo utilizando esa unidad de medida. Listo, entonces ya vamos a relacionar la tensión con la corriente, con la resistencia, con la potencia. Listo, hasta ahí más o menos entendido el concepto de tensión. ¿Algo más que añadir? Listo, entonces la clase pasada ya definimos cuál era la corriente. La corriente la medimos en ¿qué? Amperios. Amperios. ¿Cómo definimos la corriente? ¿Qué es la corriente? Entonces es más fácil porque ya la vimos en la primera clase. ¿Qué es la corriente? ¿Cómo describimos el fenómeno físico? Demos una definición sencilla y en palabras sencillas. ¿Me repite la pregunta, profe? Por ¿Qué favor, es corriente? ¿Es el flujo de electrones? Flujo de electrones. Más fácil, ¿cierto? Ya vimos quién los empuja, ¿cierto? Empuja la pila, la diferencia potencial. ¿Listo? Entonces la corriente es simplemente eso, el flujo de electrones. Fíjese que acá tenemos un experimento muy sencillo donde tenemos agua y en esa agua disolvemos sal y azúcar. Gracias a esa disolución hay conducción acá de materia, que son los electrones que pasan del ánodo al cátodo. Profe, Señor, por hacer un símil de comparación, retomando el tema que su merced con el cual abrió la clase el día de hoy, podríamos decir, llevándolo al tema hidráulico, decir que el agua contenida en un tanque de reserva vendría a ser la tensión y la misma que corre por la tubería vendría a ser el flujo o la corriente o la intensidad, pues valga la redundancia, que se mueve a través de la tubería. Creo que para mí es como un concepto de pronto que clarifica un poco más el tema que su merced está abordando. sí, O señor, estoy... sí, señor. Esas analogías son bastante buenas porque nos aclaran un poquito el concepto. Entonces, una de ellas es la que su merced está hablando. Entonces, si tenemos acá una tubería y tenemos acá un tanque, por ejemplo, y ese tanque tiene acá una altura, esto va a tener una presión y va a hacer que el flujo salga por este lado, ¿cierto? Entonces, el caudal Lo que o diríamos ahí, profe, entonces esto que se, el diámetro de la tubería sería como de la sección transversal del conductor. ajá, sí, lo podríamos referir ahorita a lo que es la resistencia. ¿Sí? Ya vamos a mirar qué es la resistencia. Y entonces esta parte podríamos hacer la analogía como la tensión. ¿Sí? Digamos que si analizamos un poco mejor, un poco más estricto, si tenemos acá una carga positiva y ponemos una carga de prueba, hay una diferencia de potencial en esta carga de prueba y esta carga positiva debido al campo eléctrico y hay una tensión porque hay una fuerza de atracción entre estas dos cargas, una positiva y una negativa. Utilizando la analogía del agua, que siempre ha sido bastante utilizada, es lo mismo, es la presión acá del agua. Otra analogía que se utiliza mucho es, por ejemplo, la de la energía potencial gravitacional, donde estamos acá a una altura cero y una altura h, y tenemos acá un objeto. Ese objeto, si estuviera acá a esta altura cero, no tiene ninguna energía potencial. ¿Cuándo adquiere energía potencial? Cuando sube, ¿cierto? Cuando alguien lo sube. Alguien hizo un trabajo para subir este objeto una altura h. Cuando usted suelta esa altura, ese objeto, él va a adquirir una energía
cinética, energía de movimiento. Lo mismo pasa acá, ¿sí ve? Cuando usted tiene cerrado acá, no pasa nada. Cuando usted abre, empieza el flujo de agua. Lo mismo con el circuito eléctrico, vea. Cuando tenemos acá abierto el circuito, no pasa nada. Cuando usted cierra el circuito, empiezan a fluir las cargas a través de la carga eléctrica a través de la resistencia. ¿Sí? Entonces son varios símiles que podemos utilizar para entender el concepto. Sí, Hermes. Profe, cuando su merced nos preguntaba qué era tensión también, digamos, basado en una red hidráulica, ¿será la cantidad también tiene que ver? Digamos, porque, Sí, sí, ¿cómo le explico? No es que que se demora la energía o la tensión en llegar, sino cuánta ya está ahí en el circuito. sí, señor. Digamos en pulgadas, si es de 3, 4, habría mucha más. Sí, señor. O sea, me baso es que recomiendan en las redes, en los circuitos residenciales, cuando hacen conmutables o interruptores, interrumpir la línea viva. A eso es lo que voy. Sí, señor. Porque digamos que el circuito ya está hecho, no es que vaya de un lado a otro, sino que ahí ya está generado. Sí, señor. La clase pasada yo les dejé una tarea que era revisar el video donde nos explicaban ya no con estas analogías que son bonitas, son buenas, nos han funcionado para entender, pero sabemos que no funciona así, ¿cierto? Precisamente en el video nos explicaban eso, porque funciona es con campos electromagnéticos. ¿Sí vieron el video? Sí, señor. Y ahí se basan o sea, yo entiendo es que cuando ya uno genera un circuito, no solo la fuente es donde está la tensión o la energía, sino en toda la red ya hay una cantidad determinada. Cuando se activa, por eso, pues se demora menos de segundos en funcionar. Sí, señor. Hay una acumulación de cargas dentro del propio conductor, dentro del propio cable. Ahorita no nos vamos a meter tanto en eso porque no tenemos acá pues la herramienta necesaria para ilustrarlo. Entonces las personas que no hayan visto el video, porfa, vaya, mírelo. Tiene también una segunda parte donde hace unas correcciones ahí porque no todo lo que dijeron estaba en lo correcto. Entonces, porfa, para que lo revise. Mientras tanto, quedémonos con estas analogías que nos sirven bastante bien para entender cómo es el fenómeno. Lo que ahorita nos estaba diciendo Hermes en cuanto a la interrupción del circuito, acá en la parte positiva, fíjese que acá positivo y negativo, cuando nosotros cerramos el circuito, esencialmente se convierten en el mismo cable. Entonces la apertura acá por el lado positivo tiene que ver más con temas de seguridad. ¿Listo? Entonces, ya ahorita miramos eso más al detalle. Listo, entonces la corriente, perdón, la tensión, el aparato que utilizamos para medir es ¿cómo se llama este? Voltímetro. Voltímetro. ¿Listo? Voltímetro. Ujú. Y para medir corriente utilizamos el Amperímetro. amperímetro o galvanómetro, también se llama. Amperímetro o galvanómetro. Fíjese que acá estamos hablando lo conceptual que es, o lo esencial, lo más sencillo que es la corriente directa, la de las pilas. Pero podríamos también hablar de energía alterna, de la que viene de los alternadores. Es importante entender mejor acá el concepto. Ya después, cuando usted tenga que ir a hacer estudio de los circuitos en corriente alterna, pues ya va a tener una ventaja porque va a ser más sencillo. Solamente que ya la tensión no va a ser directa, sino va a tener una oscilación.
Listo, entonces matemáticamente el amperio es un columbio sobre una unidad de tiempo, que es el segundo. Entonces, carga por tiempo. El amperio está en honor a André Ampère, quien hizo bastantes contribuciones en el campo de la electricidad, sobre todo en el tema del electromagnetismo, la ley de Ampère, que es una de las ecuaciones de Maxwell. Listo. Ahora, ¿cómo definimos la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Démosle una definición. Fuerza, profe. Profe, es la oposición al paso de la corriente. Oposición al paso de la corriente. Sí. ¿Quién se opone? ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. Hay una oposición. Hay una oposición, efectivamente. Pero ¿quién está ofreciendo esa oposición? ¿O qué elemento del circuito está ofreciendo esa oposición? Se oponen las cargas, profe. El cable, ¿cierto? El mismo cable, profe. Sí, el cable. Bueno, claro que digamos, el cable tendría, digamos, como la característica misma del cobre, por decirlo así, que naturalmente tiene una resistividad. Sin embargo, con él mismo podemos generar una resistencia. Es un tema medio complejo de entender porque pues cada material cuenta con cierta resistencia. Ujú. Cuando hablamos de las particularidades de los materiales, estamos hablando de la resistividad. Entonces, la resistividad del cobre, la resistividad de la madera, la resistividad de la plata, es de la estructura molecular del sistema. Cuando nosotros hablamos de resistencia, ya estamos hablando desde el circuito propiamente dicho y sus características con la corriente. Fíjese que si tenemos acá una sección de cobre, la resistencia del cobre es muy pequeña, casi no ofrece resistencia. Para aumentar la resistencia le ponemos estos elementos, ¿cierto? Cuando queremos disminuir la corriente, le ponemos estos elementos. ¿Qué es lo que hace este elemento? Es como un tapón, ¿cierto? Pone un tapón acá, volviendo a la analogía del agua, e impide que el flujo de electrones pase libremente. Eso es lo que está haciendo la resistencia. Listo, entonces la clase pasada vimos cuáles eran los materiales más resistivos, hablamos del caucho, hablamos de la madera, también hablamos del agua, hablamos de el cuerpo humano. Todo eso es resistencia. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? El ohmio. El ohm, en honor a este señor, a George Simon Ohm. ¿Listo? Él también pues hizo muchas pruebas, muchos experimentos y en honor a él pues le pusieron esta unidad. Entonces por eso les pongo acá para que se acuerden más fácilmente, es más fácil recordar una cara que acordarse de estas ecuaciones. Entonces ahí están, vean. Volta, ampere, ohm. La vez pasada hablamos de Tesla, de Faraday. Es más sencillo. Entonces fíjense que acá tenemos la caricatura clásica donde la pila está empujando al electrón y la resistencia está tratando de impedir dicho movimiento. Entonces ahí ya tenemos involucrado a la tensión, a la corriente, que es el movimiento de estas bolas azules, y a la resistencia. ¿Cómo se llama esa ley que involucra a estos tres parámetros? La ley de Ohm. La ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la ley de Ohm.
¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la tensión es igual al producto de la corriente y la resistencia. Porque está acá en tres maneras diferentes. Estas son fichas mnemotécnicas para ayudar a memorizar. La recomendación no es memorizar tanta información, sino más bien aplicar o saber desarrollar una ecuación lineal como esta, algo muy sencillo, para no tener tanta confusión con todo esto. Entonces, si usted ya sabe que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, ya si usted memoriza esto, ya está bien. El día que le pidan la corriente, usted ya sabe despejar esa ecuación. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Ya no tiene que ir a memorizar nada más. O cuando le pidan la resistencia, simplemente va a ser la tensión sobre la corriente. Entonces, memoriza una de estas y ya puede despejar las otras. Fíjese que acá estamos hablando de corriente directa, acá en ningún momento estamos involucrando al tiempo, porque una señal de corriente directa, si nosotros la graficáramos en función del tiempo, y esto fuera corriente en función del tiempo, perdón, corriente acá, medida en amperios, y esto fuera tiempo medido en segundos, tendría esta característica. Es una constante. Entonces el tiempo ya no lo vamos a tener que tener en cuenta. Diferente cuando estamos hablando de corriente alterna, que sí va a tener esta característica, ¿sí? Entonces esto es corriente continua y esto es corriente alterna. Estas mismas ecuaciones de la ley de Ohm, esta misma ecuación de la ley de Ohm la vamos a utilizar también acá en corriente alterna, solamente que acá ya no vamos a hablar únicamente de resistencia, sino vamos a hablar de impedancia, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá con la ley de Ohm? ¿Todos nos la sabemos? Listo, bien. El siguiente parámetro es la potencia. ¿Cómo definimos la potencia? Demos una definición ahí, intuitiva. ¿Qué entendemos por potencia? Profe, la potencia es la capacidad de realizar un trabajo. Sí, señor. Pero falta ahí otra cosa. Falta completarla. Sí es trabajo, que el trabajo lo medimos en joules, pero falta algo para completar el concepto. El tiempo en que tarda en ese trabajo. Sí, señor. Exactamente Sería la eso. física. El Eso. tiempo es el tiempo. Entonces la definición matemática es el trabajo por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces a eso lo llamamos la potencia. Trabajo, que es medido en joules, y el tiempo, que es medido en segundos. Eso es potencia. Entonces acá hay varias analogías, por ejemplo la de un carro. Cuando usted compra un carro, la ficha técnica le da los valores de potencia. Entonces vamos a suponer un carro de una potencia superior a la del otro. ¿La potencia la medimos en qué? Vatios, profe. En vatios. ¿O en qué más?
Caballos de fuerza. Caballos de potencia. En HP, ¿cierto? Caballos de potencia. Cuando hablamos de, digamos, de carros, si el carro es eléctrico, estamos hablando de vatios o de HP, ¿cierto? Pero si es de combustión interna, ¿cuál sería el valor más trascendental? El volumen, ¿cierto? Medido en centímetros cúbicos. Entonces, un carro de 5.000 centímetros cúbicos tiene el motor más grande, comparado de uno de 1.000 centímetros cúbicos. Fíjese que acá estamos hablando es de volumen, estamos hablando de potencia, pero está asociado a la potencia. Entonces, un carro de 5.000 centímetros cúbicos va a tener más potencia que uno de 1.000 centímetros cúbicos. Si a usted a estos dos carros le pone a hacer un trabajo, porque fíjese que estamos hablando de trabajo, ambos están en la capacidad de hacer ese trabajo. Entonces, pongámosle un trabajo a esto. Pongámoslo a llevar 4 personas. Supongamos que esto le caben 4 personas al rojo, que es el de 5.000. De un punto a un punto B. Digamos que esa distancia es de 100 kilómetros. Digamos que este punto A es Bogotá y el punto B es Tunja, más o menos, 100 kilómetros. Va a llevar a 4 personas. Y este también va a llevar a 4 personas. ¿Cuánto se demora en hacer ese trabajo el carro rojo? De Bogotá a Tunja, llevar 4 personas. Podría ser unas 3 horas, 3, 4 horas. Puede variar las de 1, 3, otro 4 de acuerdo a la potencia que ejerza el carro. Sí, este carro es de 5.000 centímetros cúbicos. Tiene mayor potencia, 5 veces más que el carro más pequeño. Suponiendo que esta relación es lineal, que tocaría ir a mirar a ver si es lineal. Cada vez que yo subo acá una proporción, se duplique también la potencia, se multiplique la potencia. Supongamos que es lineal, que es 5 veces más. Pero tocaría definir cuánto tiempo hace digamos, en un kilómetro, No, no hay necesidad, porque se ¿no? puede sacar el promedio. Arranca acá a las 5 de la mañana y usted mide acá. ¿A qué hora llega? Digamos que llega a las 7. Si no hay trancón, si no hay nada, menos. Un carro de estos. No estamos diciendo que hay peajes, que hay trancón, que, no, que hay huecos, nada. Digamos que se demore 2 horas. ¿Sí? El carro rojo se demora 2 horas. ¿Cuánto se demoraría entonces el carro azul? Puede oscilar en 3 horas, profe. Digamos que 3 horas. Entonces fíjese que una cosa es el trabajo y otra cosa es en cuánto tiempo hace ese trabajo. Y está relacionado con la potencia. En el contexto eléctrico pasa lo mismo. Entonces, un generador puede hacer determinado trabajo, pero usted tiene que darle tiempo para que abastezca las diferentes cargas que usted le ponga. Si usted le pone todas las cargas al tiempo que va a pasar, el sistema El no va a rendimiento aguantar, no sería ¿cierto? el mismo, profe. El sistema no va a aguantar, se va a dañar. Se va a dañar el cable, se van a saltar las protecciones, se va a sobrecargar el generador. Profe, en este caso, valdría un ejemplo, por ejemplo, un chiller, que es de enfriamiento de agua. Sí, claro. Sí, señor.
Hay muchas analogías. Yo puse acá la del carro. Ya vimos en el contexto eléctrico, la que usted busque. ¿Alguien se le ocurre alguna otra diferente, otra analogía para explicar la potencia? A mí se me ocurrió esa y se me ocurrió la del deporte. Entonces, cuando hacen en los Juegos Olímpicos la carrera de los 100 metros, siempre gana por poquita diferencia, pero ¿quién está ganando? El corredor que más potente, ¿cierto? Digamos que en el caso de Usain Bolt, siempre ha sido el corredor más potente, que tiene más potencia para hacer un trabajo que es correr 100 metros en menor tiempo. Un ciclista, por ejemplo, un futbolista también. No es lo mismo la potencia que tiene, por ejemplo, Haaland a la potencia que tiene James. Ambos pueden hacer el mismo trabajo, pero el otro lo hace con mayor energía, tiene mayor capacidad para hacer esos piques, para pegarle duro al balón, por ejemplo. ¿Qué otra analogía se les ocurre? Yo aporto lo que acabo de decir, la del chiller, que esa es, llega el agua y es como que al momento de apagarlo, él vuelve para arrancar, demora hasta que como que pone el agua en temperatura y ahí sí vuelve a hacer el recorrido del agua. Ujú. Gracias, Ronald. ¿Alguien más quiere aportarnos una idea o un ejemplo? Fíjese que acá estamos hablando no solamente de los conceptos eléctricos, sino vamos un poquito más allá de toda la física, porque es importante tener eso siempre en mente, no solamente quedarnos con la parte eléctrica, porque usted, por ejemplo, cuando va a hacer eh, un trabajo en una industria, usted le dicen, bueno, usted le dan, por ejemplo, esto, acá hay un motor, ese motor tiene la función de bombear agua, por ejemplo, esto es agua, y hay que bombear el agua, hay que pasarle de acá a un tanque, por ejemplo. Entonces todos sabemos que el motor va a tener acá su parte de control. Estos son tuberías. Entonces cuando usted le dice, por ejemplo, como electricista, bueno, hay que hacer este trabajo, le dan eh, acá digamos que el PLC se dañó, hay que cambiarlo. Entonces usted llega acá, va a instalar su PLC, usted ya sabe conectar los cables, usted ya sabe que va rojo con rojo, negro con negro, usted ya sabe cuáles son los protocolos acá de comunicación, qué cables va a utilizar, va a saber que la distancia que hay entre estos elementos eh, es importante, las caídas de tensión, también el ruido magnético acá, lo que hemos hablado en cursos anteriores con la compatibilidad electromagnética. Fíjese que todo esto que estamos hablando es de electricista. Listo. Como usted viene y conecta acá el PLC nuevo, este PLC le va a pedir que vuelva y calibre toda esta parte. Y fíjese que todo esto ya se sale de lo eléctrico y se vuelve mecánico. Usted tiene que mirar acá cuánto va a ser el caudal, cuál es la presión del agua, cuáles son las dimensiones de los tubos, a qué distancia están. No solamente usted se tiene que concentrar en esto, sino que también tiene que tener en cuenta los demás parámetros físicos. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener la mente un poco más abierta, no quedarnos solamente con la parte eléctrica, sino ir un poquito más allá. Sí, Crucort, ¿cómo es su nombre, compañero? Iván, profe. Iván. Profe, Señor. aprovechando, haciendo un paréntesis respecto a lo que acaba de hablar, de mencionar, y haciendo un paréntesis nuevamente, ¿su merced maneja el tema de capacitación en temas de PLCs? Sí, señor.
pero lógicamente todo el procedimiento es mediante el SENA. Sí, igual que eso, sí, señor. Ok, no era, Todavía no era hemos para dado saber. los cursos. La idea es a final de año abrir esos cursos relacionados con todo esto de la automatización. Ok, profe, listo, Ujú. gracias, era eso, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Les voy a ir compartiendo la asistencia antes de que se me olvide. Porfa, para que la vayamos llenando. ¿Se llega al chat de la reunión o Al WhatsApp se al las estoy WhatsApp? enviando. Porfa, revisen Ok, que esté funcionando. gracias. Sí, profe, sí está funcionando. Listo, Jehan, gracias. Continuemos entonces acá con las diapositivas. Entonces acá ya tenemos la parte ya de las ecuaciones. Pasa lo mismo con la ley de Ohm. Tenemos la ley de Watt. ¿Qué nos dice la ley de Watt? Que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Todo esto que estamos hablando acá en el mundo de la física se llama electrotecnia. Todo esto, todas estas fórmulas de Ohm, la ley de Watt, todos estos conceptos son muy simplificados, son son modelos que nos ayudan a comprender de manera muy fácil em, cómo es el funcionamiento de la electricidad. Entonces la utilizamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la electrotecnia, pero tenemos que ir desde la base de la electrotecnia, que es la teoría de campos. ¿Sí? Entonces la teoría de campos nos va a dar muchas más herramientas, nos va a abrir mucho más la mente a entender conceptualmente cómo es que está funcionando verdaderamente la electricidad. ¿Por qué? Porque nos va a dar una herramienta superior para ver cosas que de pronto desde la electrotecnia no alcanzamos a ver. Acá tenemos ya un ejemplo a nivel eléctrico muy sencillo donde tenemos un bombillo de 100 vatios y uno de 60 vatios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de los dos va a alumbrar más? El de 100 vatios. ¿Qué implicaciones tiene que alumbre más con el tiempo de duración de la pila? Va a durar menos tiempo, ¿cierto? Menos. Entonces fíjese que ahí volvemos al tema del tiempo. Claro, él hace un gasto energético superior, pero eso conlleva que la pila se va a descargar más rápidamente. ¿Listo? Entonces la unidad de la potencia es el vatio, en honor a este señor, James Watt. ¿Sí se acuerdan de Watt? ¿Qué inventó Watt? Realmente, si no estoy mal, profe, tuvo que ver con la máquina de vapor. Sí, señor. Estas máquinas de vapor, que después fueron utilizadas a nivel industrial, en la navegación marítima y las locomotoras. Otra medida que está relacionada con la potencia es el kilovatio hora. ¿Sí? ¿Cómo explicamos el kilovatio hora? ¿O qué es el kilovatio hora? Es la cantidad de potencia que se consume en un término de tiempo establecido, como bien lo dice el profe, en una hora. Exactamente. Fíjese que acá está Profe, sencillo de ver. Vea. Potencia multiplicado por tiempo. Es decir, la potencia que consume un aparato en una hora. Cuando nosotros pagamos la factura de energía,
¿Qué es lo que estamos pagando? Las horas de consumo. Acá que estamos midiendo, el kilovatio hora, ¿qué es? Si decimos que el amperio es corriente, que el ohmio es resistencia, ¿qué es el kilovatio hora? La carga, ¿no? No, señor. Carga, potencia. Kilovatio hora. Es la potencia, profe, la que se está No, porque realmente la potencia es vatios, solamente los vatios. Si le añadimos tiempo, ¿qué es? ¿En qué se convierte la potencia cuando le añadimos tiempo? Cantidad. Ahí está. Vatio es potencia. Y ahora, vatio por hora, ¿en qué se convierte? No, no puede seguir siendo potencia. trabajo, profe. No. Energía. Señor, Energía. 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 La energía la medimos nosotros en vatios hora o kilovatios hora. ¿En qué más se puede medir la energía? Por ejemplo, en calorías, cuando estamos hablando de alimentos. Tiene más medidas. Las más familiares para nosotros como electricistas es el kilovatio hora, energía, que es diferente a potencia, ¿sí ve? Porque ya incluye el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a utilizar usted un motor? Por ejemplo, el motor viene dado en potencia, el tiempo de utilización de ese motor es la energía que consume. Fíjese que acá podemos entender un concepto que a veces de pronto no tenemos tan claro. Digamos, si tenemos acá un equipo eléctrico, cualquiera que sea, y él tiene la capacidad, por ejemplo, de conectar a 440 voltios y a 220 voltios. Cuando usted lo conecta a 440 voltios, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a ser más pequeña, una corriente pequeña. Cuando usted lo conecta a 220 voltios, esa corriente va a ser más grande. Entonces muchas veces nos confundimos, estamos acostumbrados a medir corriente, entonces como decimos, esta corriente es más pequeña que esta, asumimos que cuando el sistema está conectado a 440 voltios, esto va a consumir menos energía, lo que es falso por la ley de Watt, lo que estamos viendo, porque la potencia es igual a tensión por corriente. Es decir, que la potencia de alimentación es la misma potencia que está requiriendo el sistema, independiente del valor de la corriente, si es pequeño o es grande, porque va a cambiar proporcionalmente a la tensión. Este número va a seguir siendo el mismo a la entrada que a la salida. Sí, Jehan. Profe, una pregunta. Señor. Vamos a suponer, dice que es igual, pero a la hora del consumo, porque uno a veces ha trabajado, se ha conseguido con los trabajos en los equipos de eso, vamos a suponer la mayor corriente, o sea, 440 voltios, el equipo, o sea, trabaja, uno lo ve y el equipo trabaja suave, no se sobrecalienta ni nada. Y cuando lo colocamos a trabajar a 220, o sea, el equipo sigue trabajando bien, pero al generarse más amperaje, el equipo se calienta. O sea, a veces, o sea, como que si hace más, se esfuerza más, eso no influye. Sí, señor, claro. Porque vea, acá el equipo internamente está diseñado para este cambio, porque en la propia placa dice que está diseñado para eso, cuando usted va y mira la placa. ¿Qué pasa? Que si usted no dimensiona bien estos cables, ahí viene el problema. Porque si usted lo va a dejar el mismo cable para 220 y 440, pues la embarra. Cuando lo va a conectar a 220, ¿qué tiene que hacer con el cable? Cambiarlo, profe. Claro. Aumentar el calibre, ¿no? Si tiene acá, digamos, un calibre 10, por decir cualquier cosa, AWG,
cuando lo suba a 220, lo baje a 220, perdón, ¿qué calibre le va a poner acá? Puede Mínimo ser 8. 8. ¿Un 8 o un 8. 6, cierto? Sí. Así Profe, a primera vista. Obviamente que hay que hacer un cálculo para ir a mirar e ir a ver la tabla de los cables. profe, en ese caso, realmente yo lo que yo haría, independientemente de que el motor vaya a trabajar a 440, calcularía el cable sobre, en el caso fortuito de que tenga que trabajar a 220 y no estarlo reemplazando. Es decir, sería un poco el hecho de sobredimensionar el cable, previendo el caso fortuito de la conexión a 220. Exactamente. Claro, porque si usted ve que el motor tiene esta viabilidad, tiene esta dualidad, usted no le va a poner este cable como diseñador. Usted de una vez le pone este cable que va a aguantar las dos tensiones. ¿Sí, Jehan? Entonces no es normal que se caliente tanto. Obviamente que sí se va a calentar. Él internamente tiene unas capacidades diferentes para trabajar a estas dos niveles de tensión, pero él ya viene diseñado así. Usted como complemento le va a poner estas dimensiones al cable. Y lo mismo a las protecciones, no solamente el cable, al disyuntor termomagnético, al guardamotor, al contactor, lo va a calcular con este nivel de corriente. Profe, diríamos que ahí se cita el caso de que lo que usted preguntaba hace un momento con relación a la resistencia. Al ser el cable un poco más delgado, pues presenta mayor resistencia y por ende, por el flujo de corriente, tiende a generar un recalentamiento en los conductores. No, pero vea que ahí hay una particularidad. Gracias por la pregunta, Iván, porque vea que el cable, digamos que este es el calibre 10 y este es el calibre 8. Si usted va y mira la resistencia de los dos cables, es prácticamente igual. Acá hay un concepto que se llama la densidad de corriente, que casi nunca la trabajamos. Estamos acostumbrados a hablar de corriente, que es amperio. Acá estamos hablando en densidad de corriente. Fíjese que acá la corriente va a tener menos espacio para conducir, acá va a tener más espacio. Es decir, que acá la densidad de corriente es superior. Entonces acá estamos hablando de amperios por metro. Un concepto muy Densidad de importante a corriente. tener en cuenta. Señor, Un concepto muy importante a la hora de tener en cuenta porque generalmente uno se acostumbra a ser mecánico en el hecho de la corriente y ya, pero y la particularidad del material muchas veces se tiende a omitir. sí, señor. Yo por eso traigo estos temas acá a la mesa, porque yo hace que ustedes ya saben, valga la redundancia, todo esto. Usted ya sabe que el calibre 8, usted ya sabe acá la conexión, que las caídas de tensión, pero fíjese que podemos aprender cositas para complementar eso que usted ya sabe. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, me alegra que les esté sirviendo y que les guste lo que estamos viendo acá. Tomémonos un descanso. Son las 7:02, veámonos a las 7:15. ¿Listo? Y venimos y hacemos un ejercicio numérico.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Listo, Pedro, gracias, Diana. Listo, entonces habíamos quedado acá hablando de los niveles de corriente. Estamos hablando acá de la corriente medida en amperios y de la densidad de corriente, que es la corriente ocupando toda esta sección, toda esta área. ¿Sí? Entonces hablamos de amperios por metro. Como es área, esto es metro cuadrado, ¿cierto? Acá me faltó metro cuadrado. Amperio por metro cuadrado es lo que nosotros conocemos como la densidad de corriente. Si ustedes van y miran las tablas de estos cables, algunas de esas tablas vienen con esta especificación de densidad de corriente. Listo, entonces ahora la idea es que hagamos un ejercicio ya numérico para poner en práctica las dos ecuaciones que tenemos ahí, la de la ley de Ohm y la ley de Watt. Acá entonces en esta tabla resumen tenemos las cuatro magnitudes de las que hablamos ahorita: tensión, corriente, resistencia y potencia. Tenemos su símbolo y tenemos su unidad. Tensión medida en voltio, corriente medida en amperios, resistencia medida en ohmios, potencia medida en vatios. En el lenguaje coloquial, entonces nosotros utilizamos, o no coloquial, sino en el lenguaje más común, en el lenguaje que utilizamos diariamente, utilizamos mucho voltaje, la palabra voltaje. Tan aceptados. Entonces, cuando estamos hablando de corriente, de medir corriente, es mejor decir medición de corriente en vez de decir amperaje. Y cuando hablemos de diferencia de potencial o de tensión, mejor referirnos a tensión en lugar de voltaje. Esto obviamente en contextos un poco más formales, pero podemos ir practicando en nuestra cotidianidad. Es importante tener en cuenta acá también el tema de los prefijos, ya que estos prefijos nos los vamos a encontrar en los documentos, en los libros, en los manuales, en las herramientas computacionales, entonces también para no confundirlos con la unidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la intensidad de corriente de un rayo, estamos hablando del orden de los kiloamperios. Esto es minúscula, esto es una letra minúscula, kiloamperios. Cuando vamos a medir, por ejemplo, la corriente del cargador del celular, estamos hablando de miliamperios. Cuando vamos a medir la corriente, por ejemplo, de la lavadora, estamos hablando de amperios. Cuando analizamos la corriente de un condensador, de un elemento más pequeño, hablamos, por ejemplo, de microamperios. Entonces, fíjese que la unidad de corriente es el amperio y lo otro son los prefijos, para que no los confundamos. Hay otros prefijos bastante utilizados también en el contexto de la ingeniería, por ejemplo, el tera, el giga, el mega, utilizados en la transmisión de información o en el almacenamiento de información.
Cuando usted dice, por ejemplo, un disco de 500 gigas o un disco de 1 terabyte o una transmisión de información del orden de los megabytes. ¿Sí? Entonces fíjese que acá lo que estamos hablando es del prefijo que indica la cantidad de esa unidad. ¿Sí? Entonces una cosa es la unidad, otra cosa es el prefijo. Hacia abajo pasa lo mismo. Utilizamos acá, por ejemplo, el miliamperio, el microamperio, el milihenrio, el microfaradio. Son submúltiplos, son prefijos bastante utilizados para que no hagamos esa confusión entre la unidad y el prefijo. Digamos cuando hablamos de nanotecnología. Cuando hablamos, por ejemplo, eh, de piezas mecánicas que tienen una precisión milimétrica, de un tornillo, de una tuerca, de un rodamiento. Estamos hablando de precisión milimétrica. Cuando hablamos de nanotecnología, fíjese que estamos hablando de cosas más pequeñas. Los condensadores, por ejemplo, que vienen del orden de los picofaradios. ¿Listo? Entonces ahí les comparto esta tabla. Esta simplemente es una que yo encontré ahí en internet. Hay muchas más. Usted escoge la que quiera eh, para que la estudien, para que no abandonemos tanto esa parte. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio para poner en práctica la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces nos están pidiendo, calcule la corriente que pasa por el circuito y calcule la potencia consumida por esa resistencia. El circuito más elemental, el circuito más fácil de la electricidad. Una pila, una bombilla y un interruptor. Listo, entonces nos dice que aplique la ley de Ohm y la ley de Watt. Dibujamos nuestro circuito. Entonces tenemos acá 30 voltios y 5000 ohmios o 5 kiloohmios. Quiere decir entonces que la corriente con la ley de Ohm es igual a la tensión sobre la resistencia, que es igual a 30 voltios sobre 5000 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? Hagamos el cálculo ahí, porfa. 0.006. ¿Me están escuchando bien? Porque ahí lo escuché como lejos. ¿Profe, me escucha? Bien, profe, bien. Sí, estamos escuchando bien. ¿Ahí me escuchan ustedes bien? Sí, Sí, señor. señor. Ahora sí los escucho bien. No, es que estaba como desconectado esto acá. Listo, ahí los escucho bien. ¿Cuánto nos da esto? 30 Profe, dividido 5000. 30 dividido 5000 me dio 0,006. ¿Sí? ¿A todos les da igual? Sí, 0,006. Sí, señor. Listo, entonces ponemos acá en la calculadora, ponemos 30 para utilizar ahí sacarle provecho a la calculadora. Todos ya la pudieron descargar. Digamos acá, si no queremos escribir 5000, sino 5K, usted viene acá donde dice exponente, lo deja ahí sostenido y busca el prefijo kilo. Y ahí le sale 30 dividido 5K. Viene acá donde dice más y le da la respuesta en el sistema internacional, le da la respuesta en notación científica y prefijo del sistema internacional, que es el que nos interesa a nosotros. Vea, 6 mili, que es más práctico que decir 0.006 amperios. Si usted va y mira el cargador de su celular, no va a decir 0.006 amperios, sino va a decir 6 miliamperios. Entonces la respuesta es 6 miliamperios.
¿Listo? ¿A todos nos dio igual? Sí, señor. ¿Listo? ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto nos da la potencia? Hay dos potencias. Entonces, la potencia de la carga, que es la de la resistencia, y la potencia de la fuente. ¿Cuánto vale la potencia de la carga? Ley de Watt. Tensión por corriente. ¿Cuánto es la tensión acá en esta resistencia? 30 voltios, profe. 30 voltios, porque es esta misma, vea. Entonces, 30 voltios multiplicado por 6 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 0.18, profe. 30 voltios por 6 miliamperios. ¿Cuánto nos da? 18.000 miliamperios. 0.18, profe. ¿Cuánto? 0.18 me da, profe. 0.18 ¿qué? Vatios. Vatios. Que es más práctico escribir 180 milivatios, ¿cierto? Sí, profe. Hay que tener acá en cuenta que la electricidad es, y toda la física, toda la ingeniería es muy exacta, ¿cierto? Se me olvidó decirles acá el tema de las mayúsculas y minúsculas. Vean, una cosa es escribir esto, miliamperio, otra cosa es escribir esto. Y es diferente, megamperio. O escribir, por ejemplo, esto, megamperio. Eso no es nada. O escribir, por ejemplo, estamos tentados a veces a escribir cosas como esta, miliamp, así. Eso no es nada. ¿Listo? Entonces estamos acá para corregir esas pequeñas cosas. La forma correcta de escribirlo es así, mili, M mayúscula, amperio con la mayúscula. Y es que parecen cosas sin importancia, pero sí la tienen. Salud. Profe, una pregunta. Sí, ¿La dime. calculadora que usas, cómo se llama? Esta se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sí. Se llama calculadora hipercientífica. Gracias. Esta está gratis ahí en cualquier sistema operativo. Si tienes Android o si tienes iOS, funciona bien. No funciona bien por ejemplo, en Windows. Para utilizarla en Windows, toca descargar un emulador. Entonces, para que no se pongan ahí a descargarla en el computador, porque es cansón. Es mejor descárguela en el teléfono. Dale, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces esa es la potencia que consume la resistencia. La siguiente pregunta, ¿cuánta es la potencia que entrega la fuente? ¿Cuánto es la potencia que entrega la fuente? ¿Qué ley utilizamos ahí para la potencia de la fuente? Watt, profe. Señor, La ley de Watt. la ley de Watt. Ujú. O sea, esto mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la tensión en la fuente? 30 voltios. ¿Cuál es la corriente en la fuente? 6 milivoltios. Perdón. 6 miliamperios, ¿cierto? Sí, señor, 6 miliamperios. Quiere decir que todo esto es igual, ¿cierto? Entonces, la potencia que entrega la fuente es la misma que consume la carga, porque esto es un circuito ideal, estamos acá
haciendo un modelo donde estamos despreciando las pérdidas en los cables. Entonces la misma energía, perdón, la misma potencia que entrega la fuente es la misma potencia que vamos a entregar en la carga. No hay necesidad de volver a hacer esto. Podemos acudir a las leyes de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Tiene acá una ley 0, una ley 2 y una ley 3. La primera ley nos dice la conservación de la energía. ¿Sí se acuerdan de esta ley? Conservación de la energía. Entonces esta ley lo que nos dice es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué transformación de energía estamos viendo acá en este circuito? Acá en este. Suponiendo que esto es un bombillo de los antiguos, de los incandescentes. ¿Qué tipos de energía hay acá? Lumínica. Lumínica, en el bombillo. ¿Cuál otra? Térmica por la temperatura que genera el bombillo. Térmica. O calórica, ¿cierto? Energía calórica o energía térmica. ¿Qué energía hay acá en el en la pila? Energía química. Esas baterías son de plomo. ¿Cómo se llama entonces la energía que va por acá? Por el cable. ¿La energía qué? Eléctrica. Sí, señor, la energía eléctrica. Es por eso que la energía eléctrica está catalogada como un vector eléctrico, es decir, que transporta la energía. Es como el puente entre las otras energías. Tiene la capacidad de transmisión. Esa es la energía eléctrica. Acá obviamente que en el cable va a haber pérdidas, también térmicas, que no estamos considerando porque nuevamente el modelo es muy básico, es muy sencillo. Fíjense que acá, en este sistema tan pequeño, tan elemental, podemos ir recordando cositas, reforzando bien la teoría, reforzando acá bien los conceptos, introduciendo acá las leyes de la termodinámica, recordando bien cómo funciona la ley de Ohm, cómo funciona la ley de Watt, el tema de los prefijos, cositas que debemos tener ahí bien presentes. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Cuál es la idea ahora? La idea es utilizar las herramientas computacionales para verificar las respuestas. Entonces eso es lo que siempre hace uno. Hace un ejemplo muy sencillo, viene y aprende bien cómo es el montaje acá para hacer como una especie de calibración de su herramienta. Es lo mismo que usted haría con un multímetro, con un osciloscopio, con un analizador de redes. Usted primero va y lo calibra, usted primero va y lo prueba con algo que usted ya sabe que está funcionando bien antes de ir a utilizarlo en mediciones que usted todavía no conoce cuál es la respuesta. Tiene que tener esa herramienta bien calibrada. Este programa se llama Multisim. Ustedes también lo pueden cacharrear si quieren. No hay que descargar nada. Esto es en línea. Abren una cuenta común y corriente. No me gusta tanto porque es muy limitado. Es mejor el Tinkercad, que este sí, pues ustedes ya lo descargaron. Esa era la tarea de la clase anterior.
Vamos a utilizar este momento para observar una particularidad de este circuito. Entonces voy a poner acá los elementos que requiere. Este requiere una referencia de tierra. Vamos a poner un interruptor. Vamos a poner una fuente de tensión directa y vamos a poner la resistencia, que técnicamente esto no se llama resistencia, esto se llama es un resistor. Resistencia es la propiedad, ya que estamos hablando de cosas exactas y de cosas bien formales. Entonces acá nos da la posibilidad de unir esto. Pegamos ahí. Y pegamos acá. Pegamos la referencia de tierra. Y modificamos los valores. Entonces tenemos 30 voltios. Y acá tenemos 5K. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro montaje. Venimos acá a medir la corriente, buscamos el amperímetro. Y la pregunta sería, ¿dónde pongo el amperímetro para medir la corriente del circuito? ¿Podría ponerla acá abajo? Sí, en cualquiera de las líneas. Listo, entonces vamos a ponerla ahí abajo y vamos a mirar cuánto nos da, perdón. Aunque no tengo conectado el mouse. Listo, démosla ahí. Y vamos a darle a la simulación. Creo que no cerré el circuito. Listo. ¿Cuánto nos está dando? 6 miliamperios. ¿Qué? No, No, menos 6. 6. Menos Menos 6. 6. ¿Por qué menos? Por la posición del amperímetro. El sentido de la corriente, ahí ya va llegando, o ahí sería negativa. O sea, sales por la derecha, por Perdón. la positiva. Entonces sí, detenemos acá la simulación y ponemos el amperímetro acá arriba. ¿Cuánto nos daría arriba? ¿Ahí cuánto nos da? Debería dar lo mismo, pero en positivo. 6 amperios. Positivo. Entonces, ¿por qué arriba da positivo y abajo negativo? Por los polos. Fíjese Por que la ubicación. acá está la parte positiva de la pila y acá está la parte negativa. Entonces quiere decir que en nuestro circuito la corriente sale por el positivo, da la vuelta y llega al negativo. O sea, tiene un sentido la corriente, como lo indica acá la flecha, ¿sí ve? Entonces, si yo mido acá, va en este sentido. Si mido acá al lado, hacia abajo, acá ya va en contravía, ¿cierto? Entonces, volviendo acá, si la pongo acá, detengo acá la simulación. Si la pongo acá en esta posición, ¿cuánto nos daría ahí? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Si la pongo por acá, ahí. Positivo. Ahí En como da. positivo. En el positivo. ¿Seguro? Porque vea la flecha del amperímetro. El polo va hacia arriba, profesor, el positivo. Está positivo todavía. Daría negativo, ¿no? No, Porque señor.
Claro, porque vea que la corriente sale por el positivo, hacia arriba, y el amperímetro me está diciendo que está midiendo hacia abajo. Ahí daría negativo, vea. ¿Cuánto nos daría acá abajo? Negativa también. Negativa, porque está en contravía, ¿sí ve? ¿Cuánto nos daría acá al lado? Uy, perdón. Acá, Positiva. positiva, porque la corriente va bajando. ¿Listo? Entonces, esta corriente, Profe, algo que me causó curiosidad, o sea, si es el mismo cable que está en el vector positivo, ¿por qué da negativo? ¿Y por qué el de negativo da positivo? Si es el mismo cable. ¿en cuál parte? En esta aquí, donde, por lo menos, donde colocó el cable, el amperímetro primero, ahí está ¿Qué la fue acá? conexión. Acá abajo, ¿sí? No, anteriormente. Donde Acá. está ¿Dónde está? arriba en el otro, ahí, exacto. Ahí le da negativo y después le da... ¿Por qué da negativo si va en el cable que va hacia arriba? O sea, todavía no ha pasado el polo. ¿Ibas a decir algo, Diana? No estaba analizando lo que estaba diciendo el compañero, pero pues me imagino que es por el sentido en el que va la corriente, ¿no? Sí, O porque sea, es, como nos lo está mostrando el gráfico. ajá, porque es que fíjese acá que el amperímetro tiene una flecha hacia abajo. Quiere decir que la parte positiva del amperímetro la puso lo contrario. Sí, Hagamos claro, el, profesor, eso yo lo entendí. Lo que me causó curiosidad es porque si está en el mismo sentido, por así decirlo, de la pila, o sea, si el conector va, si el positivo va hacia arriba, todavía no ha pasado hacia la parte negativa porque da negativa. hagamos el montaje acá en Tinkercad y lo analizamos, ¿listo? Hagámoslo rápido porque ya estamos un poquito cortos de tiempo y ahorita tengo a las 8 el segundo grupo, entonces nos toca agilizar un poquito. ¿Cómo les fue con el montaje, descargando abriendo la cuenta del Tinkercad? Bien, profe, gracias. Listo, bien. No se les olvide, porfa, es gratis, es fácil, es como abrir cualquier cuenta de cualquier aplicación. Creo que no es demasiado difícil, solamente le pide el correo electrónico, una cuenta, una contraseña y ya. Listo, entonces vamos a poner acá la resistencia y vamos a poner la fuente. Acá donde dice todos, vamos a buscar la fuente. Fíjese que acá todo esto está en español, es muy colorido, es muy fácil de asimilar. Vamos acá a esta fuente de alimentación. Vamos a poner el multímetro. La próxima semana lo analizamos bien cómo es el funcionamiento del multímetro. Él tiene tres funciones: medir corriente, medir tensión y medir resistencia. Acá usted le puede cambiar, por ejemplo, el color. Lo vamos a poner acá de positivo al positivo del multímetro. Fíjese lo que estoy haciendo. Luego acá cambio el color, lo pongo negro para el negativo. Acuérdese que las resistencias no tienen polaridad. ¿Qué quiere decir? Que la terminal 1 es exactamente igual a la terminal 2. Ponemos acá el valor de tensión, que es de 30. Ponemos el valor de la resistencia, que dijimos que era de 5K. Fíjese que acá, cuando ponemos los valores de resistencia, el por defecto ya viene en kiloohmios. Hay que tener cuidado con eso.
Fíjese que acá aparecen todos los prefijos de los que estamos hablando. Por eso la importancia de estudiar eso de los prefijos, para que no nos corchen en algo tan sencillo como eso. Iniciamos la simulación y nos da los 6 miliamperios. Voy a detener un momento la simulación. En lugar de conectar positivo con positivo y negativo con negativo, voy a hacer lo contrario. Voy a conectar el positivo al negativo y el positivo a la otra terminal. Menos 6 miliamperios, ¿sí ve? Entonces fíjese que quiere o tiene que ver acá con la polaridad del multímetro. Acá como en esta herramienta no podemos ver las dos terminales, sino simplemente lo ponen ahí a través de una flecha, nos va a dar negativo porque la polaridad está invertida. Es solamente eso. Sí, ahora sí. Sí, señor. Sí, profe, gracias. Entendido. Listo, bien. Entonces, esa corriente tiene un nombre, se llama la convención pasiva de los signos. Entonces, fíjese que estos simuladores que acabamos de utilizar utilizan esa convención pasiva de los signos que indica que la corriente fluye del positivo al negativo. Esa se llama corriente convencional. Convencional. Es importante entender que en la vida real es diferente, porque lo que se mueven son los electrones, que son los que tienen carga negativa. Quiere decir que en la vida real, o físicamente mejor, físicamente, el flujo de electrones va en este sentido, va haciendo esto. ¿Cuánto se demora el primer electrón que, si hacemos un zoom, acá hay un electrón, en llegar y dar la vuelta acá? Poner acá una bandera de cuadros. Sale por acá, se conecta acá. ¿Cuánto se demora este electrón en llegar al otro lado? Porque usted cuando prende allá la luz de su casa, pareciera instantáneo, ¿cierto? Parece instantáneo. ¿Cuánto se demora entonces ese electrón? Arriesguémonos ahí con un número. Milisegundos. Milisegundos, Nanosegundo. dice Hernán. Nanosegundo, dice Pedro. Iván, Un segundo, profe. un segundo. Listo, vamos a dejarlo de tarea y lo discutimos la próxima clase. ¿Listo? Entonces esa es una de las tareas que vamos a hacer. ¿Cuánto se demora un electrón en recorrer apenas uno prenda el interruptor? Listo, entonces acá ya hicimos lo más sencillo acá. Les queda para que revisen paso a paso. Van a tratar de hacer este ejemplo y lo van a tratar de montar en el Tinkercad. No lo vamos a hacer para entregar, solamente lo va a hacer usted allá a conciencia. Ya después les digo qué es lo que hay que hacer para entregar. Entonces, hacen este ejercicio muy sencillo, utilizando nuevamente la ley de Ohm y la ley de Watt. Y este que está un poquito más estructurado, donde tenemos una pila de 9 voltios, una de 3 voltios, un pequeño motorcito, un bombillo, nos dan los valores de resistencia del motor y del bombillo, nos dan la tensión de las pilas. La idea es que usted calcule la corriente de forma teórica, utilizando la ley de Ohm. Luego
viene y calcula la potencia que consume el bombillo, la potencia que consume el motor. Y hace el montaje en Tinkercad, así tal cual como está acá, vea, no es nada del otro mundo. Y compara lo que le dio numéricamente con lo que mide en el simulador. Eso es todo. ¿Listo? Listo. Sí, Ok, señor. profe. Listo, entonces que les rinda con eso. Gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos Gracias la a otra usted. semana. Ah, el lunes es festivo. El lunes es festivo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces nos tocaría vernos el miércoles. El miércoles probablemente tengo una diligencia pendiente, entonces yo les aviso si hacemos o no hacemos la clase. ¿Listo? Yo les aviso la Bueno, otra semana. Ok, profe. Listo, Profe, entonces una ahí, Gracias, pregunta. profe, muy señor, amable. a ustedes por la participación. gracias y buena noche. Gracias, buenas Igualmente. noches a todos, compañeros. Que tengan feliz noche. Feliz noche a Gracias, todos, Carlos. feliz Igualmente. muchas gracias por todo, profe. A Gracias, profe, ustedes. que descansen todos, compañeros. Igualmente. Gracias por la participación. Disculpe, profe, la Gracias, profe. pregunta Feliz es, noche. ¿cuánto se Gracias, demora un Diana. Que electrón en descanses. qué? Sí, Wilfran, La pregunta es, ¿cuánto se demora un electrón en qué? en dar la vuelta acá. Sale por este espacio. Perdón. ¿Qué se me hizo? Eso. Acá. Sí, sí, era acá donde estábamos mirando. Ah, sí, acá. Sí, señor. Sale el Sí, señor. electrón y da la vuelta acá. ¿Cuánto se demora en dar esa vuelta? Es la pregunta. Ok. Ok, listo. Gracias, profe. Que tenga Listo. buena noche. Igualmente, gracias. Que descansen. Igual, profe.